Rápidamente, cadena nacional, tuvimos que abreviarla un montón en 3 partecitas. La primera del presidente Javier Milei en el día de ayer, 9 en punto de la noche, hasta las 4, 5, 6, 7 de la tarde, 40 minutos, iba a anunciar la dolarización, bueno, un montón de cosas que se dijeron que no pasaron. No pasaron, puso a 4 corresponsales, ¿no? Corresponsables, separados, no corresponsal. Corresponsables del programa económico que se está llevando adelante. Dijo, esta no me la voy a comer solo, dijo el presidente, y lo puso a Caputo y bueno, a 2 o 3 más. Primera partecita chiquita de lo que Javier Milei anunció ayer en cadena nacional. Mirá. En segundo lugar, hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros, los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este concepto, el de superávit fiscal, que parece simplemente una definición técnica que no hace a la vida de los argentinos, no es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad, con habernos convertido en el mayor defolteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina, que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto. Bueno, poneme la cara de Silvana Varela así de sorpresa porque me imagino que está sonriéndose de la felicidad que tenemos porque estamos con superávit. Varela, superávit, ¿entiende usted lo que estamos viviendo en este momento? Sí, sí, de eso no hay duda. En realidad, hasta antes de marzo. Marzo ya no le va a dar superávit, lamento decirle la mala noticia al presidente. A ver, a mí hay algo que me sorprende mucho y es que él mismo termina entrando en su propia trampa, ¿no? Es decir, él menciona claramente en el discurso que el superávit no se tiene en la Argentina desde 2008, lo cual es cierto. No hubo superávit a posteriori del 2008. El tema es que justamente lo que está diciendo, y aparte dice los últimos 113 años de los últimos 123, o sea, en 113 años de 123 no hubo superávit. Pero, por ejemplo, la mayor parte del gobierno de Néstor Kirchner hubo superávit. En partes del gobierno de Carlos Menem también. Lo que pasa que ahí uno podría decir, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿No? Como ahora, digo, ¿a costa de qué? Bueno, en el caso del gobierno de Carlos Menem fue gracias a o a costa de el tema de la venta de las empresas que les generó obviamente un flujo de dólares que no tuvieron después el resto de los gobiernos. Ahora, no es así el caso de Néstor Kirchner, donde no se privatizó absolutamente nada. Al contrario, se volvió al sistema estatal en algunas de las empresas, como por ejemplo Aguas Argentinas, que volvió a ser AISA. Es decir, ni hablar después en la recuperación de YPF y de Aerolíneas Argentinas ya durante el mandato de Cristina Kirchner. Pero, digo, tomando el de Néstor Kirchner, que no tuvo déficit fiscal, que por el contrario tuvo superávit, y que era muy prolijo con el tema de justamente decir, viste, que lo cargaban a Néstor Kirchner diciéndole que llevaba la libreta de almacenero porque él estaba muy pendiente de que no se gastara más de lo que entrara. El tema era cómo él generaba que hubiese recursos para que entrara dinero y que entonces pudiese haber
obras, que fue cuando se reactivaron las obras públicas. Digo, ayer el presidente, por ejemplo, entre otras cosas, se ufanaba de haber hecho una drástica reducción en el 87% de las obras públicas. Y, y su justificativo o la manera en que vende el relato para que la gente que lo votó termine diciendo, bueno, ves, este es mi presidente, bien que lo hizo, es vincular la obra pública a la corrupción. Es dar por sentado que donde existe una obra pública existe corrupción, existe una empresa amiga, entre comillas, de alguien del poder que se lleva esa licitación, cuando la realidad es que no es así. Hay procesos licitatorios que son absolutamente claros y además hay empresas, digo, bueno, porque si vamos a hablar de amigos del poder, digo, los subo de los dos lados, porque las empresas que hacen obra pública a nivel macros, la verdad que son pocas, porque necesitas una logística, una capacidad técnica que no todas las empresas constructoras la tienen, pero digo, terminan siendo los mismos porque no hay más empresas en el país que puedan hacer ese tamaño de obra pública. Digo, no tenés muchas empresas que te puedan venir a construir un centro ambiental, una ruta con determinadas características de dificultades. Bueno, ayer decía rutas que no van a ningún lado. Bueno, que es mentira. Es mentira. Bueno, es mentira. Y incluso ayer se equivocó Dugan, Sil, explicando a dónde iba esta famosa ruta en Santa Cruz, que en realidad iba a ir a la construcción, se estaba por construir un nuevo aeropuerto en la zona del Calafate, y esa ruta, si vos no tenés ruta, no podés llegar a construir. O sea, no hay aeropuerto, tenés que primero hacer la ruta para... Y no hay capacidad... Claro. Para poder hacer la construcción a veces. Porque si vos necesitas pasar con camiones de determinado porte, con materiales, con un montón de elementos que requiere la construcción de un aeropuerto, seguramente no lo podés llevar por un camino de tierra con ripio, o que si llueve se embarra, o que tenés que estar pasando la máquina cada rato, o que no soporta el peso. Es decir, en algunos casos la ruta llega primero que la gran obra, porque vos necesitas poder pasar para llegar a construir. Claro. Esto lo hemos visto en otros lados con otro tipo de obras, donde vos tenés que primero hacer una mejora del camino, que a veces requiere de asfalto u hormigonado, y después llegan el resto de la obra que en definitiva va a ser la que construyas, y ese camino, por supuesto, después queda como acceso y egreso de esa obra que se va a hacer en ese lugar. Pero además, bueno, lo mismo que decir que, no sé, que se ajustó y que solo el 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, digo, me parece que es, viste, como una tomada de pelo, o cuando te habla de, teníamos una inflación del 7.600 anual, digo, esta cosa de seguir con el relato, ¿no? Claro, digo, de seguir con esta excusa. Yo la verdad que digo, lo digo con todo respeto, pero me pareció un compendio de mentiras basado solamente en la necesidad de sostener un relato que justifique un ajuste brutal, que en eso tiene razón. Nunca, jamás en la historia del mundo, no de la Argentina, se vio una cosa semejante. Bueno, digo, ¿no? Milei dijo ayer mismo, estamos a mitad de camino. No, bueno, claro, porque en su Dios me cabeza libre y guarde. sigue funcionando como que todavía necesita más ajustes. O lo que pasa que, insisto, el tema es cómo se venden estas cosas, claro, ¿no? Es decir, ayer decía, redujimos el 87% de las obras públicas, y lo cual a cualquiera nos podría sonar un disparate, una locura hacerlo, pero él lo justificaba diciendo... Y entonces anulamos la corrupción por ese lado. Bueno. O te dice, dejamos de enviarle los fondos discrecionales a las provincias, y la palabra discrecional, lo que puede llegar a sonar, aunado de su relato, sí, es que es como una prebenda, ¿no? Claro. Es decir, bueno, vos me das, yo te doy. Y la realidad es que los fondos discrecionales, que sí se llaman de esa manera, tiene que ver con que no tiene una asignación específica de entrada, ¿no? Es decir, que el gobierno nacional puede decidir, bueno, acá se necesita que yo colabore con un puente, entonces te mando para colaborar con un puente. Acá se necesita que yo te colabore con una situación de salud, te mando dinero para colaborar con la situación de salud. Por eso es discrecional, porque se decide en el momento
en que lo necesita la provincia y que acepta la nación colaborar con esa situación y le termina enviando esos fondos para ese uso que no estaba previsto en el presupuesto anterior. Entonces, el gobierno tiene las herramientas, como lo tienen las provincias, para asistir a los municipios, ¿no? De la misma manera, que terminan siendo fondos discrecionales por eso. Pero no quiere decir que lo discrecional sea per se una mala palabra o una situación donde, mira, hay un algo de por medio, ¿entendés? Entonces, lo que me parece es que hay mucha construcción de relato para seguir sosteniendo este ajuste, y a su vez creo que lo hacen porque en algo tienen razón, y es que en la opinión pública está como afincado, como, lo ven ellos en los focus group y lo vemos nosotros en la calle del día a día, que hay una sensación de echar culpas al anterior, pero que además es muy particular, ¿no? Yo encuentro todavía muchos votantes de Milei que reconocen el ajuste, que reconocen que estamos mal, que reconocen que nuestro poder adquisitivo cayó, que reconocen que los precios aumentaron. Pero ¿qué pasa? Para todo tienen un justificativo, es decir, bueno, los precios aumentaron porque antes estaban pisados y era ficticio, ¿no? A partir de la liberación, ¡pum!, 300% en alimentos. Bueno, pero lo que pasa es que ahora porque se cortó el curro de tal cosa, y porque las empresas pobrecitas estaban ganando poco, entonces ahora tienen derecho a aumentarnos la luz, el gas, el transporte, televisión por cable, el celular, todos tienen derechos a aumentarnos, menos los empresarios que quieran pagarnos un aumento de sueldo, porque ahí se ponen a fijarse si las paritarias están bien o están mal, o si les cierran, tienen que pisarlas como hicieron con la de camioneros. Y además está esta sensación de, no, bueno, pero esto es para pagar la fiesta de lo anterior. Y la fiesta de lo anterior, curiosamente, se centra en este imaginario colectivo en los últimos 4 años de Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, se saltea los 4 años de Mauricio Macri y la toma de deuda con el FMI y la intervención de Caputo, el mismo ministro de Economía actual, en esa toma de deuda y en esa fuga de capitales que se sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, y pasa al gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, no hay una asignación de responsabilidades prácticamente, o lo hay, pero muy bajito, a lo que significaron esos 4 años de Mauricio Macri, y la real herencia, que sí lo es y sí la tiene este gobierno, como la tuvo el de Alberto Fernández, que tiene que ver justamente con esa deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con la renegociación que después intentó hacer Alberto Fernández, pero que en definitiva condiciona al país a partir de una falta de dólares, la situación del cepo, la situación que venía trayendo la Argentina con respecto a la manera en que puede manejar sus cuentas públicas y sobre todo hacia el exterior, pero que son consecuencia directa, absolutamente, del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, en ninguno de los focus group aparece esto. Esto es lo que está viendo el gobierno nacional y por eso construye el relato que construye. ¿Por qué lo hace ayer? Yo creo que porque tiene que ver con la marcha de las universidades de hoy, que descuento que va a ser muy populosa, con mucha transversalidad en cuanto a los orígenes políticos, partidarios de cada uno de los que vayan a marchar. Va a haber gente que venga del radicalismo, va a haber gente que no venga de nada, que sea totalmente apolítica, que simplemente esté estudiando o que haya pasado por la universidad pública y sea profesional y diga, bueno, pero yo le debo todo a la universidad pública. Entonces me parece que ante la masividad que va a tener esta marcha y lo fuerte que es el mensaje de los estudiantes o los egresados o los docentes y los no docentes marchando en defensa de la universidad pública, lo que está tratando de hacer es un justificativo, ¿no? Claro. Es decir, es un justificativo del ajuste. Esto fue el mensaje de ayer. El mensaje de ayer no era para anunciar nada, era para decir, bueno, todos tuvieron que ajustarse, también las universidades, porque gracias a eso conseguimos esto otro que le parece un logro maravilloso, tener superávit del 0,2% en un país donde no aumentaron las jubilaciones, no aumentaron los salarios. Claro, ya con el aumento de las jubilaciones, el 0,2% del superávit se te va a la miércoles.
desaparece. Claro. Entonces, como vos tenés todo pisado, como no le mandaste una partida a nadie, como no compraste una vacuna, como Claro. no tuviste ningún tipo de obra pública, como no le pagaste nada a nadie, tenés Claro. superávit. Bueno, sí, si yo tengo a mi familia muerta de hambre, sin pagar el alquiler, sin pagar los servicios, Te va a sin sobrar. comprarles nada, Mm. y después llega fin de mes y digo, pero ¿saben qué bien, pudimos ahorrar este mes, tenemos plata en el banco y no me van a decir que estoy haciendo bien las cosas. Pero bueno, lo que escuchamos ayer fue eso y yo creo que la elección de hacerlo ayer tiene que ver con esto principalmente, ¿no? Con el decir, bueno, pero miren, hoy todos los que están marchando, bueno, pero es porque tuvimos superávit y ustedes también se tuvieron que ajustar. Claro. Y recordemos que la Argentina se está manejando con un presupuesto prorrogado del 2023. Claro. No hubo un presupuesto nuevo presentado por esta gestión. Se Claro. prorrogó el presupuesto del 2023. Con lo cual, cuando te dicen, no, pero Nación ya acordó con las universidades y recibe el 70% de aumento, lo que está haciendo es recibiendo muchísimo menos de lo que aumentó la inflación. Porque la inflación sí estuvo cerca del 200%. Y la devaluación. No nos olvidemos de la devaluación, claro. Bueno, pero claro. Incluso manejándonos solamente con el tema de la inflación, vos tenés una inflación del 200%, recibís el 70%, bueno, estás recibiendo un 130 Claro. menos de lo que antes podías pagar con lo que te mandaban, ¿no? Es decir, tu poder adquisitivo para pagar bajó y bajó muchísimo. Ni hablar, yo escuchaba ayer, por ejemplo, la factura de luz anterior que recibió la Universidad Nacional de Burlingame era de 6 millones de pesos. La que recibió ahora es de 18 millones de pesos. Sí, acabamos de hablar con Roy Rodríguez hace un ratito, que vos sabés que es miembro consultivo de la UNAUR y nos contaba... digo, yo no le quería decir, me imagino que están pensando en recortes. No, no estamos pensando, ya tuvimos que hacer recortes. Ya se tuvieron que hacer recortes. Es que no tenés manera de hacerlo, sino porque si no tenés que cerrar las puertas. Claro. Que es lo que yo creo que en algún punto buscan llevarlo a un estrangulamiento tal donde o algunas tengan que cerrar u otras tengan que terminar aranceladas, que me parece que siempre fue el sueño, por ejemplo, del menemismo, de llegar a arancelar la universidad. Claro. O decir, bueno, te pongo un ingreso que no sea irrestricto, ¿no? Es decir, te pongo un cupo, que en algún punto ya funciona el sistema de cupos, porque la realidad es que vos entrás, haces el CBC o haces el curso de ingreso que tengas, y ya en algunas universidades hay, por ejemplo, la Universidad de La Matanza tiene un curso súper estricto donde, bueno, se aprueba y en función de eso los que aprueban entran, los que no entran, y siempre se manejó una especie de cupo, porque también es entendible que vos no podés tener 600 aulas, pero la realidad es que, digamos, ellos tienen además una cuestión, me parece, ideológica, ¿no? Contraria, que debe tener que ver con algún tipo de resentimiento personal que él tenga contra la UBA específicamente, y después mucho de su entorno tiene una cuestión ideológica muy contraria a la mirada de las universidades de cercanía, de las universidades del conurbano, por ejemplo, como diciendo, bueno, pero no eran necesarias. La verdad que sí eran necesarias. Hay alumnos que estudian en las universidades del conurbano, que son gente más grande, que son gente que no pudo estudiar en su momento, o que son chicos recién recibidos del secundario, pero que no podrían hacerlo si tuviesen que viajar 4 o 5 horas por día entre ida y vuelta y tomarse 2 o 3 medios de transporte para llegar a una sede de la UBA. No lo pueden hacer porque tienen que trabajar para poder también estudiar. Claro. Entonces, las universidades en el conurbano lo que le permitió fue todavía mayor ingreso a los pibes o a la gente que no había podido estudiar en su momento y que aprovechó esa situación para hacerlo ahora y que la tiene cerca de su casa y que puede seguir teniendo su familia, su trabajo y además ir a estudiar. Los turnos nocturnos de estas universidades están llenos de gente que labura y que además va y estudia para tener una mejor carrera. Yo que me crié en un pueblo, digo, yo soy maestra mayor de obras antes de ser locutora y periodista, porque cuando entré al colegio secundario, había solamente 2 secundarios en Santa Teresita. Uno era, en ese momento creo que se llamaba, no, en ese momento era comercial, después pasó a ser el polivalente. Y mi papá dijo, bueno,
por lo menos que sea maestra mayor de obras, que tenga una profesión, que Claro. pueda manejarse de manera independiente, porque yo no sé, cuando termine el secundario, si nosotros le vamos a poder pagar un alquiler y ayudarla para que sobreviva en otro lado, porque había que pensar mínimamente en 200 kilómetros a la redonda, no tenía ningún tipo de universidad ni terciario, no había nada, nada. Después, hace algunos años, empezaron a aparecer las extensiones universitarias, es decir, la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, empezaron a llevar carreras a ciclo cerrado a los municipios donde no había facultades. Ahí mi hermana, por ejemplo, pudo ser egresada de la Universidad Nacional de La Plata con 2 títulos de Sí. carreras que llevaron a la costa. Y después, mucho después, empezó a aparecer la Universidad de la Atlántida, que es privada, pero bueno, podían acceder muchos chicos porque era más barato pagar la universidad que mantenerte viviendo afuera. Pero esto de pensar que no se necesitan más universidades, es como mirarse el ombligo y Total. pensarlo desde, no sé, Callao y Rivadavia, ¿entendés? O sea, desde el centro del mojón cero de la República Argentina. Había provincias que no tenían universidades y esas universidades se abrieron durante el periodo de Néstor y Cristina Kirchner, no recuerdo cuál de los dos, pero bueno, entre ellos dos se abrieron 16 universidades, algunas fueron la primera vez que había una universidad nacional en una provincia completa, ¿entendés? O sea, capitales de provincia que no tenían universidades y que los chicos tenían que ir a otras provincias a estudiar. Entonces, me parece que no solo que no sobra ninguna universidad, sino que además faltan, se necesitan más. Y todo lo que escuchamos ayer por parte de esta zaraza de números y que te lo dice todo rapidito para que parezca que sabe mucho y que todo es Claro. así y que Claro. entonces vos te quedás como diciendo, mira vos, Claro. tenía razón entonces. Puede Yo ser voté que porque no tenía sepa razón. Puede ser que yo no sepa nada de economía. Claro, claro. Bueno, no, esta cosa de teníamos 7.000% de inflación, no teníamos 7.000% de inflación, no le Ni metábamos vamos a tener gente, tampoco. ni vamos a tener 15.000 tampoco. No, una locura. Y además, insisto, digamos, yo lo que digo es, bueno, ¿no querés discutir el relato? Bueno, discutamos los números fríos, ¿no? Es decir, él mismo menciona que no había superávit desde el 2008. Esperá que se frenó la computadora. Interesante lo que estaba contando Silvana, que bueno, digamos, es lo que, por eso somos amigos, ¿no? Porque pensamos muy distinto. No iba a haber nunca 7.000% de inflación, 15.000% y no sé cuántas taradeces más hablaron.